Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizar el curso de milagros. Como cada miércoles, pues estamos aquí transmitiendo completamente en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a toda la gente, gracias a los que se están conectando. Por favor, si pueden compartir la transmisión en sus muros, pues se los voy a agradecer. Marlene, ¿qué tal? Buenas noches. Elizabeth Nájera, Elizabeth Velázquez, Blanca, gracias por conectarse. Bien, pues estamos a punto de comenzar nuevamente esta sesión de el curso de milagros, sí, como cada miércoles. Luzma, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente. Hoy vamos a seguir con el capítulo número 30, el nuevo comienzo, y vamos a ver el título, ¿sí? La verdad que yace tras las ilusiones, en la página número 713. Y vamos a comenzar en el párrafo número 1. Y bien, pues vamos a ver qué nos tiene preparado el curso de milagros el día de hoy. Gracias a todas las personas que se están conectando de pues los diferentes lugares. Sí, no sé si solamente aquí de México, de algunos estados de la República Mexicana y no sé si también del extranjero. Y bueno, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con todos ustedes. Y vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces en la página número 713, la verdad que yace tras las ilusiones. Estamos en el párrafo número 1. Atacarás lo que no te satisfaga, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Tu batalla es siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura, que si fueras consciente de ella, te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada. ¿Y sabías esto cuando inventaste los ídolos? ¿Sí? Recordemos que estamos hablando en este capítulo estamos hablando de los ídolos, ¿sí? Los ídolos que para nosotros los formamos, los que buscamos en todo momento, en todo lugar, en cualquier persona, en cualquier objeto. Entonces siempre estamos precisamente en esa búsqueda de esos ídolos. Estos ídolos, hago un paréntesis aquí, estos ídolos nos sirven pues prácticamente para distraernos precisamente de nuestra búsqueda. Entonces, para no tomar esta conciencia, porque pues para nosotros nos parece de alguna forma doloroso el hecho de habernos siempre enfocado en cosas y situaciones de la vida cotidiana y habernos olvidado a qué es a lo que nosotros veníamos aquí. La vez anterior decíamos, por ejemplo, que era como el mundo, como una rueda de la fortuna, que nos hemos subido a un vagón y pues prácticamente no nos hemos bajado de esta rueda, ¿sí? Entonces nos hemos distraído subiéndonos en todos los vagones, ¿sí? De esta rueda y bueno, que al final de cuentas ya ni siquiera tenemos esta parte o este sentido del por qué nos habíamos subido precisamente a esta rueda. Hemos pasado tanto tiempo en ella, ¿sí? Donde cada uno de estos vagones representa para nosotros quizás una existencia, una vida, y dentro de estos vagones pues es un mundo de completa ilusión, ¿sí? Entonces nosotros hemos pasado toda una vida construyendo lo que nosotros pensamos que es real
cuando nos hemos perdido precisamente en este mundo de fantasía. Nos hemos perdido, nos hemos extraviado y entonces ahora para no vernos pues tan perdidos, ¿sí? Iba a decir otra palabra. Para no vernos tan perdidos, pues entonces justificamos. Y queremos justificar precisamente a toda costa el hecho de que nosotros solamente nos estemos enfocando en algo, ¿sí? En nuestra vida, que es precisamente el logro de las metas, el logro de obtener el trabajo o lo que todo para lo que nosotros, por ejemplo, hemos pues prácticamente existido aquí, ¿sí? Entonces estamos tratando de justificar nuestra existencia a toda costa y de todas las formas posibles, ¿sí? Por eso dice aquí, tu batalla es siempre con las ilusiones. Entonces la verdad yace detrás de estas ilusiones, pero no vemos más que la ilusión misma, no vemos más allá de la ilusión. La verdad jamás puede ser atacada. ¿Y sabías esto cuando inventaste los ídolos? Lo concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que atacas son las ideas falsas, nunca las verdaderas. ¿Sí? Entonces cuando nosotros entramos precisamente en estos ataques, que son además que son falsos. ¿Por qué son falsos? Pues porque estamos atacando precisamente ideas falsas. Entonces nunca, la verdad, jamás se podrá atacar, ¿sí? Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que crees que se formó entre lo que es verdad y tú, y las atacas por lo que crees que representan. Pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado, puesto que lo que yace atrás de ellas, pues es precisamente es la verdad, ¿sí? Ya no es este mundo precisamente de ilusión. Entonces nosotros estamos a toda costa tratando de defender, se puede decir, lo indefendible, una mera ilusión. Es como, por ejemplo, cuando yo me he inventado una completa historia de algo que aparentemente ha sucedido, y esto solamente para salir bien librado de algún tipo de asunto, ¿sí? Entonces invento una mentira, ¿sí? Me invento una falacia, entonces, y trato de creer este invento que yo mismo he hecho. Y entonces trato de defender, ¿sí? Trato de defender esta historia que yo mismo he creado. Sin embargo, apenas me descuido, entonces comienza a aparecer la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos defendiendo? En realidad, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la batalla es siempre, precisamente, siempre con las ilusiones. Atacarás lo que no te satisfaga. Y aquí podemos hablar de muchas cosas que nosotros precisamente decidimos atacar. Atacamos a las personas, pero en realidad no atacamos a las personas, atacamos nuestra proyección en las otras personas, ¿sí? Eso es lo que nosotros atacamos. Una proyección nuestra que no nos guste, entonces vamos a atacar a la otra persona por ser parte de nuestra proyección en esa persona, ¿sí? Entonces, y dice así, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo ha inventado. Porque entonces yo voy a hacer o voy a intentar hacer precisamente esta aclaración de no, tú lo hiciste, está allá. Sí, pero está allá porque prácticamente yo me estoy proyectando en esa otra información que veo en la otra persona. Y así puedo entrar precisamente a un círculo vicioso, a un te hago y me haces, ¿no? O me haces y te hago. Y pues prácticamente a vivir mi vida tan enojado, tan frustrado, tan triste, ¿sí? Como la misma proyección me lo esté manifestando. En el momento que aparezca como ser parte de la vida misma, cuando en realidad es una mera proyección, ¿sí?
Entonces las situaciones, las cosas, nos vienen prácticamente a enseñar algo. Algo que ciertamente no hemos nosotros aprendido, o no hemos aprendido bien, o no hemos aprendido del todo. O incluso quizás ni siquiera nos habíamos dado cuenta de algo. ¿Sí? Entonces cualquier situación, conflicto que se esté pasando en estos momentos, pues entonces la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al esta abrirse repentinamente, o cuando un oso de felpa, suave y silencioso, emite sonidos cuando lo aprieta. Las reglas que había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control, entre comillas, de lo que le rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegerían. Perdón, pues pensó que las reglas lo protegían. Ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron, ni violaron ninguna regla, y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien está equivocado. No sabía no sabía qué era lo que lo mantenía a salvo y pensó que lo había abandonado. ¿Sí? Entonces, observen aquí, por ejemplo, en este párrafo, que es nuestro propio invento. Un invento que quizás no lo ha hecho propiamente la persona en sí, o el niño en sí. Sí, sin embargo, ha sido un invento del hombre mismo. ¿Sí? Entonces, hemos creado un sinfín de cosas que cuando nosotros perdemos el control, entonces aquí es donde entramos en un pánico, ya ni siquiera en un miedo, sino en un pánico a perder completamente ese control. ¿Sí? Entonces había reglas, ¿no? Estos artefactos, por ejemplo, el oso y esta caja, ¿no? Esta caja sorpresa, habían sido creados precisamente para generar quizás algún tipo de distracción, algún tipo de diversión, ¿sí? Y entonces se ha salido como fuera de control, algo que es parte de mi propia creación, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a nuestro alrededor y cuántas de estas cosas han sido creadas y generadas, cualquier tipo de situación que nosotros mismos hayamos generado y que ahora precisamente se han salido fuera de este control, que fueron creadas bajo ciertas reglas pensando que obtendríamos un resultado completamente distinto y diferente al que estamos obteniendo. Y ahora vivimos precisamente en ese miedo, en ese temor, en esa culpabilidad, en esa ira o en esa tristeza, como les decía, o en cualquier tipo de emoción que estamos experimentando o de sentimiento. ¿Sí? Cuando en realidad nosotros mismos fuimos los que hemos inventado o los que hemos creado precisamente las situaciones que ahora estamos viviendo. Sin embargo, no lo entendemos. Entendemos prácticamente que esta situación ha sido creada y generada por algo o alguien externo completamente a mí. Nosotros les he comentado, por ejemplo, en algunas ocasiones, hoy por hoy nosotros tenemos una realidad que nosotros mismos hemos construido y por ende nosotros mismos hemos pedido. Eso es innegable. A veces, por ejemplo, la vida se tarda un rato, ¿no?, en respondernos.
Porque como nosotros no estamos tan convencidos de lo que estamos pidiendo, entonces pedimos una y otra vez, sin este convencimiento total. Porque si nosotros estuviésemos convencidos completamente de lo que estamos pidiendo o exigiendo, ya ni siquiera pidiendo tampoco, a la vida, pues entonces, si nos lo dieran de inmediato, pues entonces sería un caos. Porque nosotros parece ser que somos gentes o personas muy influenciables, que perdemos de vista precisamente nuestros objetivos. Y entonces que podemos cambiar de la noche a la mañana o de un instante a otro también. Que ahora, por ejemplo, quiero un carro blanco y luego al rato quiero un carro negro o un rojo, ¿sí? Y entonces que lo quiero, por ejemplo, de cierta marca y luego, bueno, acabo de ver otro que me ha gustado más, ¿sí? Y esto lo hacemos, le digo, pongo este ejemplo que es muy palpable, pero en realidad así normalmente somos con todo, ¿sí? Con todo. Y esas son parte de nuestras creaciones. Entonces, a veces, nosotros, por ejemplo, también nos proyectamos y proyectamos cosas con nuestro pensamiento, con nuestra vibración, con nuestra energía, llámale como tú quieras. Pero en realidad nosotros estamos proyectando una realidad que tarde que temprano se va a manifestar en ese futuro. Quizás un futuro inmediato, quizás a mediano plazo o a largo plazo, ¿sí? Pero en realidad ha sido parte de nuestra propia proyección. Y hoy por hoy nosotros estamos, como les decía, gozando o sufriendo una realidad que nosotros mismos hemos proyectado, que nosotros mismos hemos pedido. Y que por no entender cómo funciona la información, pues entonces la vida se nos comienza a complicar. Se nos comienza a salir fuera de este control. Entonces, le reclamamos a la vida misma o le reclamamos a la otra persona o nos enojamos con esa cosa que nos hace entrar precisamente en ese conflicto. Se descompone mi carro, no lo entiendo. Tengo alguna riña con mi pareja, tampoco lo entiendo. Simplemente me enojo porque el carro se ha descompuesto. Me enojo porque mi pareja no actúa de la forma que yo espero y quiero, ¿sí? Y entonces todo se comienza a formar, o todo este caos se comienza a formar, ¿sí? Y no entiendo absolutamente nada. Pienso entonces que lo mejor será buscar estos culpables, ¿sí? Y echarle la culpa al carro que se descompone, y echarle la culpa a la pareja que no actúa de la forma ni de la manera que yo espero. Y todos y todo menos yo. Cuando en realidad todo tiene que ver precisamente conmigo. Y necesitamos que aceptar que todo se nos ha salido precisamente fuera de este control. Que ahora me doy cuenta que no puedo controlar absolutamente nada. Nada de lo que yo mismo haya puesto allá afuera. No de la forma ni de la manera que yo necesito y quiero controlar. Hay una necesidad de control. Entonces, ahora, ¿qué se requiere hacer? Entonces, enfocar toda mi atención, retraer esta atención y volverme a fijar precisamente en la base de cualquier conflicto, de cualquier problema. Todos estos ídolos que he puesto fuera de mí me han robado mi atención. Ahora no soy yo el centro de mi propia atención, sino que ya es la otra persona, o ya es el otro objeto, o ya es algún tipo de situación que la vida misma me esté presentando. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, entonces se arregla aquí. Cualquiera. Porque entonces nosotros hemos sido precisamente parte de esta proyección, de estos juegos, ¿sí? Que en muchas de las ocasiones son juegos muy perversos incluso, ¿sí? Son juegos muy perversos incluso, ¿okay? Entonces,
no nos damos cuenta, ¿sí? Cuánto daño nosotros mismos nos hemos hecho a través de nuestras propias creaciones. Ahora tenemos miedo, tenemos mucho miedo de todas estas creaciones. Y llámale creación a lo que tú o a lo que se te venga en este momento a la cabeza. ¿Sí? Hay, por ejemplo, un sinfín de pleitos, de guerras, de cuanta cosa, ¿sí? Cuanto tú te puedas imaginar. Y de lo que te des cuenta, entonces nos concierne a todos. ¿Okay? Ahora necesitamos que aprender que todo esto ha sido un engaño, ¿sí? No se ha violado ninguna regla. No, todo esto dice, no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. Somos nosotros los que nos hemos equivocado. Hemos cometido muchos errores. Pero para esto entonces tenemos al Espíritu Santo y tenemos la expiación. Expiar, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí reunidos, últimamente hemos utilizado la expiación, el perdón, el instante santo, o incluso, ¿sí? Como les comenté la vez anterior, ¿sí? Al inicio de este capítulo, precisamente, ¿cuántos de nosotros estamos tomando las decisiones utilizando las reglas que nos ha enseñado aquí en la página número 704 y a partir de esa página? ¿Hemos pedido ayuda? ¿Sí? ¿O simplemente hemos pretendido tomar nuestras decisiones nosotros completamente solos? Y no solamente eso, ¿qué resultados se han obtenido? ¿Te ha ido mejor? ¿Okay? ¿La vida te está dando lo que tú esperabas? ¿O sigue siendo mayormente el caos? Entonces son cuestionamientos y preguntas que nos podemos nosotros hacer en estos momentos. Y de la forma y de la manera que nosotros lo estemos viviendo, ¿sí? Pues entonces ahí estamos obteniendo la respuesta de nuestro propio deseo proyectado en las demás personas o en las situaciones que día a día nosotros estamos viviendo. La inexistente brecha se encuentra repleta de juguetes de innumerables formas. Cada uno parece violar las reglas que estableciste para él. Sin embargo, ninguno de ellos fue jamás lo que tú pensabas que era. Y así, no pueden sino dar la impresión de que violan las reglas de seguridad que estableciste, toda vez que éstas son falsas. Mas tú no estás en peligro. Puedes reírte de los muñecos que saltan de la caja de resorte y de los juguetes que emiten sonidos, de la misma manera en que lo hace el niño, que ya ha aprendido que no supone ningún peligro para él. Sin embargo, mientras le guste jugar con ellos, seguirá percibiéndolos como si representaran las reglas que él estableció para su propio deleite. Por lo tanto, todavía habrá reglas que dichos juguetes parecerán violar y consecuentemente se asustará. Mas, ¿está realmente a merced de sus juguetes? ¿Y pueden estos realmente suponer una amenaza para él? Bueno, depende si has inventado un Chucky. ¿Sí? Si has inventado este Chucky, ¿no? Probablemente sí, corramos peligro. Pero en realidad no. Ninguno de nuestros inventos es para temer, ni para tener este gran miedo en el cual todos vivimos, ¿sí? Y hemos creado un sinfín de juguetes. Digo, estos son de los, se puede decir, y entre comillas,
de los menos peligrosos que hemos inventado, ¿sí? Hemos inventado, por ejemplo, aviones, ahorita que está como muy de moda, ¿no? Esta película de, ¿cómo se llama? El descubrimiento de la bomba atómica, ¿sí? Eh, y bueno, todo ese tipo de situaciones y de cosas que nosotros mismos hemos inventado precisamente y que nosotros ni siquiera sabemos para qué es para lo que se va a utilizar un invento, ¿sí? Hemos inventado artefactos o cosas para herir a los demás, para hacer daño a los demás, ¿sí? Entonces todo esto lo hemos hecho en este afán de querer y a toda costa querer tener todo el poder, todo el poder. Y entonces nos hemos alejado tanto precisamente de esta fuente que esto nos ha hecho mucho daño. Y ahora estamos enfermos precisamente de esa lejanía. Y pensamos que mientras más poder nosotros tengamos, entonces más fácil será nuestro regreso. A final de cuentas, todos estamos buscando exactamente lo mismo. Todos estamos buscando el amor. Y esto también lo hemos mencionado. En cualquier situación y en cualquier cosa que nosotros hagamos. Sin embargo, la búsqueda de este amor no siempre nos lleva a vivir cosas agradables, sino nos lleva a vivir también cosas excesivamente desagradables, ¿sí? Hay quienes, por ejemplo, han sentido el abandono o han sentido, por ejemplo, la injusticia o han sido marcados precisamente por la humillación o por todas estas otras heridas desde nuestra infancia. Y venimos marcados precisamente desde ahí, desde ese tiempo remoto. Y ahora nosotros queremos evadir, no nos queremos enfrentar a nuestra propia información, queremos que todo se componga como por arte de magia, buscamos la terapia que nos sacará de un momento a otro de nuestros traumas, de nuestro sufrimiento, ¿sí? Queremos que todos los años que hemos vivido bajo estas circunstancias sean completamente borrados. Y así es como nosotros prácticamente vamos buscando quién nos haga precisamente ese favor. Quién tenga precisamente esa varita mágica para entonces de un instante para otro, entonces que se apague cualquier tipo de sufrimiento. O cambiar de una forma radical de un día para otro, sin siquiera darnos a la tarea de entender cuál ha sido la causa, qué es lo que he estado, por ejemplo, yo proyectando, para qué esto se sale precisamente a relucir en este momento y no en otro. Y no me pregunto absolutamente nada. Entonces, de aquí que como no estoy dispuesto a enfrentar la información ni a entender absolutamente nada, sino simplemente a tratar de resolver todo con con estas magias, ¿sí? Con estas situaciones mágicas o soluciones mágicas, mejor dicho. Con estas soluciones mágicas trato de arreglar cualquier tipo de conflicto, cualquier problema, menos el hecho de echarme un clavado a la profundidad de mi propio ser para entender desde dónde sale esto, cuál es la verdadera raíz de todo lo que yo estoy viviendo en estos momentos. Quiero que todo se desaparezca, que las personas, por ejemplo, las que yo percibo como dañinas, tóxicas, ¿sí? Dañinas o tóxicas, pues entonces simplemente desaparezcan de mi vida. ¿Sí? Que se borren del mapa. Y entonces, eventualmente, si esto no llega
a ocurrir, pues entonces busco la forma y la manera de cómo evadir. De cómo evadir la información. Y entonces aparecen las drogas, aparece el juego, aparece las relaciones interpersonales que nos llevarán pues al sufrimiento. Aparece el alcohol y todo lo demás, ¿no? Todo para evadir, todo para no vivir en el momento presente, para mitigar mi sufrimiento, mitigar mi dolor, ¿sí? Y entonces, a través de todo esto, simplemente dejo de aprender. Es doloroso, ¿sí? Es doloroso enfrentar precisamente una información. Pero es mucho más doloroso si yo evado o yo evito aprender de esa información. Porque entonces estoy destinado a vivirlo una y otra vez, una y otra vez. Aparece un maestro y no paso la lección. Y aparece otro maestro y viene pues prácticamente remasterizado, ¿sí? Entonces, hasta que me doy cuenta que estoy cansado, que estoy completamente exhausto de siempre estar viviendo lo mismo. Siempre estar viviendo lo mismo. Y hasta entonces me doy cuenta que algo tengo que hacer. Que esto ya no depende precisamente de algo externo a mí. Que todo depende de la información que está contenida aquí. Somos seres meramente informáticos. Todo esto es información. Tanto yo lo soy como lo eres tú. Y entonces, mientras que esto no lo entendamos, que somos un cúmulo precisamente de esta información, y por ignorancia o por negligencia, tomar la decisión de no hacer absolutamente nada al respecto. Y siempre estar buscando precisamente estos culpables, ¿sí? Estos a quién echarle la culpa, que normalmente quienes la llevan son precisamente las personas que más nos quieren, ¿sí? A las personas que sabemos que nos van a aguantar, que nos van a soportar, ¿sí? A ellos, a estas personas decidimos entonces culpar, reclamarles, ¿sí? Porque si hasta eso tenemos, ¿sí? Somos muy collones, o bueno, o muy cobardes para enfrentar las situaciones con la persona, ¿sí? O para hablar acerca de un tema que puede ser sumamente incómodo, pero hablarlo con la persona que verdaderamente se requiere hablar. Llegamos a casa y al primero que nos encontramos, pues entonces despotricamos en contra de esa persona. Y a veces ni siquiera son las personas con las que tenemos el conflicto. Pero por esta falta de entendimiento y por este deseo, ¿sí? Entre comillas, de resolver el conflicto, lo resuelvo o lo trato de resolver hablando o echando culpas a personas que nada, absolutamente nada tienen que ver con la situación de el conflicto tal como nosotros lo estamos percibiendo, ¿sí? Y así se nos va la vida, ¿sí? Dice, mas tú no estás en peligro. No estamos en peligro. No es un peligro real, latente. O sea, nada de nuestra esencia corre peligro. Si nosotros nos acercamos más a nuestra esencia, tanto física como mentalmente, correremos menos peligro aún. Esto lo hemos visto en capítulos anteriores. Está grabado, ¿sí? Si se quieren ir, digo, a las personas que vienen por primera vez o que son relativamente nuevas en esto del curso de milagros, pues se pueden ir a capítulos anteriores. Y ahí prácticamente nos da completamente la certeza el curso de milagros, el Espíritu Santo a través del curso de milagros, que no corremos ningún peligro. Y nos hace una promesa. Antes de que tú enfrentes cualquier peligro,
Cuando tú comiences esta práctica del curso de milagros, entonces yo te evitaré todo sufrimiento. ¿Sí? Esto es lo que nos propone el curso de milagros, el Espíritu Santo. La realidad obedece las leyes de Dios y no las reglas que tú estableces. Son sus leyes las que garantizan tu seguridad. Las ilusiones que creas con respecto a ti mismo no obedecen ninguna ley. Parecen danzar por un rato al compás de las leyes que promulgaste para ellas, mas luego se desploman para no levantarse más. No son más que juguetes, hijo mío. De modo que no lamentes su pérdida. Su danza jamás te brindó felicidad alguna, pero tampoco eran cosas que pudieran asustarte o mantenerte a salvo si representaban tus reglas. Las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles, sin ningún significado intrínseco. Ve significado en una sola de ellas y lo verás en todas ellas. No veas significado en ninguna de ellas y no podrán afectarte en absoluto. ¿Sí? El significado. El significado. Entonces, ¿qué significado le damos nosotros a todas las cosas? ¿Cuál es precisamente ese significado? A veces nosotros le damos muchísimo más significado del que verdaderamente debería de tener. ¿Sí? Le damos como mucho significado a las cosas menos importantes. ¿Sí? A las cosas que verdaderamente, pues las que podría ser, ¿sí? Que no valgan la pena. Y a eso le damos mucho significado. Le damos, por ejemplo, mucho significado al orgullo, y tal es así que dejamos de hablarle a ciertas personas, nos peleamos de por vida con algunas otras, y así vamos viviendo nuestra vida. En completa separación, en completa desunión, cuando debería de ser todo lo contrario. ¿A costa de qué? A costa de querer tener la razón. A costa de querer tener la razón. Y entonces esto nos llevará a la separación y al sufrimiento, por el hecho de querer tener precisamente el control. ¿Sí? Cuando en realidad se nos está diciendo aquí que solamente estamos generando todas estas ilusiones, los cuales son juguetes para nuestra mente, juguetes con los cuales nosotros estamos jugando este tipo de juegos de poder. ¿Quién es más poderoso? Y esto se puede ver incluso, les digo, en una relación de pareja, donde también se comienza a competir, cuando en realidad se debería de unir. Y entonces viene la competencia de poder, de control, y viene la separación. Y ahora te tengo que demostrar a ti que yo puedo más, que yo soy más poderoso que tú. ¿Quién gana? En todos los juegos que nosotros hemos propuesto a lo largo de la existencia humana, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Todos estamos pues prácticamente en contra, ¿sí? Países completamente divididos, dentro del mismo, de la misma sociedad, de ese mismo país, la gente está dividida. Dentro de este país, los estados están divididos. Dentro del estado, las ciudades están divididas. Dentro de las ciudades, la gente, las casas, dentro de las casas mismas, las familias están divididas. Entonces, no hay ni siquiera ningún punto de unión. Esta es la famosa Torre de Babel, a final de cuentas. Hablamos diferentes idiomas, todos queremos llegar a la cima, todos pensamos que tenemos la solución de los conflictos del mundo, y
Todos de alguna forma proponemos una manera de solucionarle los problemas a todo el mundo. Y esto lo podemos ver a una menor escala, pues en nuestra misma casa, donde estamos tratando a toda costa de resolver los conflictos al hermano, al padre, a la madre, a la pareja, ¿sí? Pensando que yo soy el que tiene la razón, de que yo tengo que ser el punto de esa referencia. Pensar de esta forma egoísta, de que solamente yo soy el que puede tomar las decisiones, ¿sí? O desde esta forma narcisista también, ¿sí? De que yo soy el único que tiene el control, el único que hace las cosas bien, el único que tiene la razón. Y todos los demás valen para pura, ¿sí? Efectos especiales, ¿sí? Así es como intento recuperar el control, mantener mi sociedad, ¿sí? Que es precisamente mi sociedad, mi casa, que es precisamente esta una célula de esta sociedad, y estoy tratando a toda costa de tener precisamente ese control, ¿sí? Desde aquí, ¿sí? Desde aquí ya se ve pues prácticamente este porvenir. Y así, a una pequeña escala, está, y si nos vamos hacia arriba, pues entonces así está toda la sociedad. Así es como está el mundo entero, completamente dividido. ¿Sí? Entonces, y en nosotros prácticamente, ¿en dónde consiste prácticamente esa división? Pues esa división consiste en nosotros mismos. Te sientes enojado, triste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se manifiesta en tu cuerpo? Si tu cuerpo entonces se encuentra dividido, entonces viene la enfermedad. Si tu cuerpo se siente dividido, padecerás enfermedades, padecerás dolores, inflamaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier síntoma. Si nosotros emocionalmente no nos reparamos, el cuerpo lo va a hacer por nosotros y nos va a mandar precisamente estos síntomas, estos dolores, estas inflamaciones, para que nos demos cuenta de que hemos dejado de poner atención en nosotros mismos como seres que somos y que no estamos resolviendo absolutamente nada, sino todo lo contrario. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has resultado ser tú la persona que lleve a la familia a cuestas? ¿Sí? ¿Cuántas ocasiones y cuántas veces ha sucedido esto? ¿Eres tú este tipo de personas? La que es la inquebrantable, la que nada le duele, la superhéroe, ¿sí? La que está ahí para todas las personas, cuando todas las personas la necesitan, pero cuando alguien necesita o cuando tú necesitas a esas otras personas a las que les has brindado todo tu apoyo y toda tu ayuda, pues entonces nadie está para ti. ¿Sí? Y esto, al final de cuentas, termina ser muy doloroso para la persona. Y cuando entre precisamente en esta conciencia que le lleva al dolor, cuando se dé cuenta de que ha dado la vida entera, ¿sí? De que ha dado la vida entera por todos los demás, pero que nadie daba un quinto por el sufrimiento, ni por la vida, ni por absolutamente nada de esa otra persona, pues entonces vendrá algún síntoma. Aparecerá algún tipo de síntoma de enfermedad. ¿Sí? Y a veces
Este tipo de síntomas nos pondrán precisamente al borde de la muerte física. Y solamente para algo, para hacernos entender que a través de todo lo que nosotros habíamos estado haciendo y habíamos estado promulgando, pues era una forma de controlar, ¿sí? Era una forma de autosabotaje, era una forma de tener precisamente el control y el poder sobre las personas que nos rodean. ¿Okay? No les hemos dado precisamente la oportunidad de que cualquier persona se valga por sí misma. No le hemos dado la oportunidad. Los pensamos inválidos, ¿sí? Los pensamos analfabetos, los pensamos mancos, los pensamos tontos, ¿sí? No, ¿qué vas a ver? No, mejor yo lo hago. No, ¿qué vas a ver? No, pues mejor yo lo hago. Oye, no, o sea, y entonces soy prácticamente, como luego decimos, ¿no? El chile de todos los moles. Donde quiera queremos intervenir, todo lo queremos solucionar. Queremos cargar a toda la familia y físicamente estamos agotados. Existe un concepto que se llama burnout, ¿sí? Burnout en inglés, que es prácticamente, es como estar frito, ¿sí? Mentalmente estoy exhausto, cansado, físicamente el cuerpo ya no reacciona, no tengo ninguna ilusión, no quiero solucionar absolutamente nada, no puedo si quisiera, entonces no puedo, no tengo creatividad, no tengo la energía, no tengo absolutamente nada. Y esto me puede precisamente poner al borde, ¿sí? Incluso de la muerte física, ¿sí? Incluso de esta muerte física. ¿Habrá valido la pena todo este tipo de situación que nosotros estamos pasando, que también nosotros estamos decidiendo pasar? ¿Sí? ¿Habrá valido la pena? Cuando en realidad solamente se me pedía hacer lo mejor que pudiera hacer para ser feliz, tomar una conciencia, aprender a hacerlo, aprender a ser feliz, tomar precisamente esta conciencia, darme cuenta de que yo soy la fuente de todos mis conflictos y de todos mis problemas, y que yo tengo precisamente tanto el poder de seguirme proyectando como de retraer todas esas proyecciones y arreglarlas en mí, para entonces llegar a esa conciencia y no sufrirlo más. Tenemos todo este poder nuevo, ¿sí? No lo hemos utilizado absolutamente para nada. Entonces, por eso nos dice aquí, las ilusiones no deben ni apreciarse ni atacarse, sino que simplemente se deben considerar como juguetes infantiles, sin ningún significado intrínseco. ¿A qué le estamos dando significado? ¿Sí? Si le damos significado a una sola cosa, ¿sí? A una sola cosa de ellas, y lo verás en todas ellas. ¿Por qué? Ese significado con uno solo, ¿sí? Que le demos a una sola cosa, entonces lo expandimos. ¿Tienes miedo? Entonces expande el miedo. ¿Por qué? Porque eso, lo que yo estoy viendo, significa miedo. ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes ira? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué significa eso para ti? Una situación, una cosa, algo, una persona, ¿qué significa? ¿Qué significado le das? Porque si yo le doy entonces el significado a una persona, entonces todas las personas pueden significar lo mismo, ¿sí? Un hombre, por ejemplo, que ha abusado, o incluso también una mujer, porque también las hay, ¿sí? Entonces, que ha abusado, entonces puedo ver el hombre que ha atacado
lo puedo ver peligroso, ¿sí? Y entonces ahora el hombre significa peligro. Pero no solamente el hombre que me ha atacado, sino todo hombre que yo vea significa peligro, ¿sí? Toda mujer significa, sí, estoy poniendo ejemplos. Toda mujer significa ahora decepción, ¿sí? ¿Sí? Toda mujer significa decepción. Esta mujer, sí, pero las demás también. Entonces, donde quiera que yo vea una mujer, entonces le doy precisamente ese significado. Por eso nos dice aquí, en, en la, allí en la oración número 10, ve significado en una sola de ellas y lo verás en todas partes. No veas significado en ninguna y no podrán afectarte en absoluto. Para la persona que no le da estos significados ni al hombre ni a la mujer, entonces no verá peligro, ¿sí? No verá peligro, ¿sí? Sin embargo, observemos a nuestro alrededor. Nosotros también podemos aprender por medio de la observación. Una cosa es que no querramos ver y otra cosa es que no esté sucediendo absolutamente nada a nuestro alrededor. Entonces no nos tapemos los ojos, ¿sí? Puesto que las situaciones o cosas o las ilusiones de los demás, de eso también podemos aprender. ¿Para qué? Para no repetir. Para no repetir el hacer, ¿sí? O el crear ese tipo de juguetes infantiles. Y desde ahí podemos aprender. No los necesitamos, ¿sí? Entonces necesitamos aprender también desde la observación, ¿sí? Principalmente desde la observación aquí, ¿sí? Desde aquí. ¿Qué eres? La pregunta es ¿qué eres? ¿Con qué te identificas aún? ¿Te identificas con el cuerpo? ¿Te identificas con el miedo? ¿Con la ilusión? ¿Con la enfermedad? ¿Con la muerte? ¿Con qué te estás identificando? ¿A qué le has dado significado? Las apariencias engañan precisamente porque son apariencias y no la realidad. No les prestes atención sea cual sea la forma que adopten. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor, debido a que ocultan la verdad. No ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado, pues eso demostraría que has sido engañado. El ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales, mas en realidad no hace nada. ¿Quién podría tener miedo de un poder que no tiene efectos reales? ¿Qué podría ser dicho? ¿Qué podría ser dicho poder sino una ilusión que hace que las cosas parezcan ser como él mismo? Observa claramente sus juguetes y comprende que no son más que ídolos, que no hacen sino danzar al compás de vanos deseos. No los veneres, pues no existen. Cuando atacas, no obstante, te olvidas de esto. El Hijo de Dios no necesita defenderse de sus sueños. Sus ídolos no suponen ninguna amenaza para él. El único error que comete es creer que son reales. Mas, ¿hay algo que las ilusiones puedan lograr? ¿Hay algo que las ilusiones puedan lograr? Pues nos hemos ilusionado con muchísimas cosas. Y a veces esa ilusión, ¿sí? Si no es que en la mayoría de las ocasiones, o en todas, quiero decir, a través de una ilusión, pues no comemos, ¿sí? Es decir, yo ahorita puedo estar ilusionado, ¿no? Terminando el curso, tengo mucha hambre o tengo mucha sed y me voy a preparar la cena y me voy a preparar esto, lo otro y, ¿sí? Entonces me estoy ilusionando. Cuando entonces termino
¿sí? De esta transmisión me doy cuenta que pues me hace falta algún tipo de producto para entonces hacer la cena, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿dónde quedó esa ilusión? Porque la ilusión misma solamente me hizo, valga la redundancia, ¿sí? Ilusionarme, tener en mi mente una idea para satisfacer una necesidad y luego esta idea parece ser como un espejismo cuando en realidad y al finalizar o cuando yo me encuentre enfrente de la cocina o la estufa, lo que sea, saber que no lo puedo llevar a cabo, que las tiendas a lo mejor ya están cerradas, que sí. Entonces, estas son prácticamente las ilusiones. Y ahora yo decido atacar, ¿ok? Decido atacar por una ilusión. Decir, que se creen los de las tiendas, que no tengo hambre, ¿sí? Que se creen que no puedo ir a comprar a ciertas horas. Y comienzo prácticamente incluso a atacar la ilusión misma. Y yo tan iluso que fui, ¿sí? Que pensé que iba a cenar de una forma suculenta, ¿sí? Exquisita. Y no, todo terminó ser precisamente como esta ilusión, ¿sí? Entonces dice, no ataques lo que tú mismo hiciste a fin de ser engañado, pues eso demostraría que has sido engañado. Me he engañado a mí mismo. He sido víctima de mi propio engaño. Y el pensar que una persona me puede hacer algo a mí es precisamente hacer real una ilusión. Entonces me estoy engañando. Entonces el ataque tiene el poder de hacer que las ilusiones parezcan reales. ¿Sí? Me estás atacando. Por lo tanto, te tengo que atacar. He sido atacado. Digo, yo puse este ejemplo, ¿sí? Pero así como este ejemplo, lo podemos emplear para todas las áreas de nuestra vida. Para las relaciones de pareja, para las relaciones de trabajo, relaciones interpersonales, etcétera. A veces, por ejemplo, la gente juega precisamente con esto. Como sabe que nosotros estamos quizás ávidos de un trabajo donde paguen bien, ¿sí? O te has jubilado y entonces te han dado pues tu dinero de retiro. Y ahora les digo, la gente juega precisamente con la ilusión. Mira, tenemos esta inversión. Es, por ejemplo, que no te ofrece ningún tipo de riesgo, ¿sí? Que vas a duplicar tu dinero, que esto y que lo otro. Entonces jugamos precisamente con esa ilusión. Nada, simplemente hay quienes lo han invertido todo y lo han perdido absolutamente todo, solamente por haberse dejado ir tras de esa ilusión. Y con esto jugamos. Y con esto jugamos. ¿Sí? A veces, por ejemplo, en las parejas nos hacen ilusionarnos. Pues, ¿qué decir, no? ¿Qué decir, por ejemplo, cuando decimos juntos para toda la vida, ¿no? Juntos para hasta que la muerte nos separe, etcétera, 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 ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la pobreza, etcétera, ¿sí? Entonces, ilusión, ilusión, ilusión. ¿Cómo no caer en esto? Volvemos a lo mismo. Enfocarme en mí. Enfocarme en mí. ¿Sí? Ser lo más honesto conmigo mismo, lo más honesto posible conmigo mismo. Conocerme, ¿sí? Conocerme. Conocer qué es lo que yo soy.
¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que me hace querer una cosa y no otra? ¿Por qué estoy buscando, por ejemplo, un cierto tipo de trabajo, eh, una cierta cantidad de dinero, una persona con tales características y no con otras? ¿Sí? Y esto es parte de mi propio conocimiento. Y esto me llevará precisamente a saber qué es lo que verdaderamente yo soy. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Les digo, vivir de las apariencias. ¿Sí? Vivir precisamente de las apariencias. Las apariencias engañan precisamente porque son apariencias y no son la realidad. No le prestes atención sea cual sea la forma que adopten, porque son apariencias, no son la realidad. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y producir temor, debido a que ocultan la verdad. ¿Sí? Entonces, ilusión tras ilusión. No, sí, ya el próximo es el bueno. No, el próximo trabajo va a ser el mejor. Me ofrecieron doble sueldo, trabajar menos horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nos dejamos ir como gorda en tobogán, como luego decimos. ¿Sí? Y ya, cuando estamos prácticamente inmersos en todo ese autoengaño, pues entonces es cuando decidimos atacar. Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada. Pero tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. No te preocupes por cómo se va a lograr esto, pues eso no es algo que puedas entender. Pero sí verás los grandes cambios que se producirán de inmediato una vez que hayas tomado esta simple decisión. Que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. ¿Sí? Entonces, no deseo lo que yo creo que un ídolo me puede dar. Pues así es como el Hijo de Dios declara que se ha liberado de todos ellos y por lo tanto es libre. Entonces apúntenle o subrayenle de cómo nosotros podemos tomar esta simple pero gran decisión que va a producir de inmediato resultados, un cambio. Que no deseo lo que creo que un ídolo me puede dar, no lo deseo. Entonces aquí prácticamente y con esto es el deshacimiento de cualquier ídolo. Y a veces, como ya les he comentado, tendemos a idolatrar cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier artefacto o incluso cualquier persona. Estamos siempre en esa constante búsqueda de ídolos para no hacernos cargo de nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo un ídolo que me pueda ofrecer una solución para cada situación de conflicto que yo tenga en mi vida, pues ya la tengo hecho, ya la tengo hecha, ¿sí? Ya la hice. Ya para qué me preocupo. Si ya sé con quién acudir, ya sé a quién amarrarle el listón, ya sé a quién parar de cabeza, ya sé a quién pedirle trabajo, ¿no? Ya sé a quién pedirle que me solucione situaciones de amor, de dinero, de cuánta cosa, ¿sí? Entonces quiero todo, absolutamente todo, lo más simplificado posible. ¿Para qué? Para no hacerme responsable de mí, para no hacer absolutamente nada, si es posible. Absolutamente nada. Para vivir en esta falsa felicidad. En esta falsa felicidad. ¿Por qué? Porque proviene de las ilusiones. Proviene precisamente de estas apariencias. Por eso es falsa felicidad. Es una felicidad pasajera. Algo que simplemente me va a hacer sentir
bien los primeros momentos, días quizás, si por mucho una semana, y ya después desaparece. No, es que ya cambié. No, no, es que ya quiero volver contigo porque ya cambié. Dale un mes. Dale un mes y a lo mucho, ¿sí? Para que puedas ver precisamente el significado de este cambio. No, te juro que soy una persona completamente distinta, diferente. Mira, regresemos. ¿Ok? Entonces, atrévete a vivir precisamente estos cambios. Te digo, apúntenle o si no, si tienen su libro, entonces se encuentran en la página 715 y allí subrayenle. ¿Sí? Subrayenle. Que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. Y con esto te vas a liberar. Qué paradójica es la salvación. ¿Qué otra cosa podría ser sino un sueño feliz? Lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie jamás hizo nunca. Que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuera real. Es decir, la culpa, el miedo. ¿Sí? El miedo. ¿Qué otra cosa podría ser sino un sueño feliz? Lo único que te pide es que perdones todas las cosas que nadie te ha hecho. Nadie te ha hecho absolutamente nada. ¿Sí? Nadie nos ha hecho absolutamente nada. Entonces, el perdón se utiliza solamente para las personas, ¿sí?, que pensamos, o lo podemos utilizar para las personas que pensamos que algo o alguien nos ha hecho algo. Nada más. Pero hasta que comprendamos nosotros que nadie nos hace nada, que es solamente parte de una proyección, entonces y solo entonces utilizaremos el perdón hasta ese momento, hasta ese punto. ¿Sí? No hay una necesidad de perdonar. De verdad, no hay una necesidad de perdonar, porque nadie nos ha hecho absolutamente nada. No hay nada que no existe nada que perdonar. ¿Sí? Pero nosotros, digamos, como pues nos jactamos, ¿no? De que aquí debemos de tener un poco de cuidado porque cuando yo digo te perdono, ¿no? Entonces esto me hace de una forma egocéntrica, me hace un ser especial, es decir, yo estoy aquí porque te he perdonado, pero tú estás acá porque eres el perdonado, cuando en realidad no debería de existir esto, ¿sí? Entonces les digo, tengamos cuidado, cuando al momento de perdonar, porque esto nos puede llevar a una creación de un nivel, y el ego es el que crea los niveles. Entonces sentirme superior porque te estoy otorgando el perdón. Por eso, a través de otorgarte el perdón, entonces soy bueno y soy mejor que tú. Y yo soy el bueno y tú eres el malo. Y viene el juicio. Viene nuevamente la separación. ¿Sí? Entonces, darnos cuenta que no existe absolutamente nada, nada, nada que perdonar. ¿Sí? ¿Qué estamos perdonando? Dice, pues, las ilusiones. Que pases por alto lo que no existe y que no veas lo ilusorio como si fuera real. Se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad y que dejes de buscar las cosas que ya no deseas. Y se te pide también que permitas que se te libere de los sueños, de lo que nunca fuiste y desistas de tu empeño en querer sustituir la voluntad de Dios por la fuerza de los deseos vanos. Y se te pide también que permitas que se te libere de los sueños, de lo que nunca fuiste, y desistas de tu empeño en querer sustituir la voluntad de Dios
por la fuerza de los deseos vanos. Tarán, ¿sí? ¿Qué debemos entonces de pedir? Precisamente esta parte de esa lucidez para podernos liberar de todos los sueños que nosotros mismos hemos creado. ¿Sí? Somos generadores de sueños en potencia. Somos generadores de sueños en potencia. Somos generadores de ilusiones en potencia. Todo parece ser que somos como el rey Midas, pero de las ilusiones. Todo cuanto nosotros podemos tocar, en todo lo convertimos en una ilusión. Lo convertimos prácticamente en algo inexistente, en un mero sueño. Observemos entonces cuáles son nuestros sueños. Sueño de encontrar una pareja, el sueño de tener mucho dinero, el sueño de comprar la casa, el sueño de tener una familia, el sueño de tener un perro, un gato, etc. ¿Sí? La pura ilusión creada en mi cabeza, así es. Entonces fantaseamos. ¿Es malo soñar? Por ejemplo, alguien me puede preguntar, ¿no? Que me han hecho la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que es malo soñar? No, no es malo soñar. No es malo soñar. Cuando nosotros tenemos bien puestos los pies sobre la tierra, entonces podemos soñar, podemos proyectarnos. Puedes darte el permiso precisamente de juzgar, pero luego observar y tomar conciencia de qué sueño quieres proyectar, de cuáles son los juicios que estás proyectando, porque los juicios que estás haciendo son básicamente una confesión que tú estás haciendo a la vida. Te estás confesando, eso es lo que tú eres. Por eso te atreves a juzgar. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros sueños más profundos? ¿Sí? Más ardientes, más calenturientos. Y en todos los sentidos, o sea, a esto de lo calenturiento me refiero, como les decía, el hecho de ganar mucho dinero, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de vivir fuera de una tremenda realidad, ¿sí? El estar constantemente pensando cuando me gane la lotería, cuando me den el trabajo, cuando encuentre la pareja, cuando esto y lo otro. Entonces todo es y se vuelve como una proyección a futuro, ¿sí? Una proyección a futuro. Y entonces desde aquí me estoy olvidando que estoy viviendo un presente y que ahora decido enfocarme precisamente en este futuro nuevamente para no sufrir. ¿Okay? Nuevamente para no sufrir. Y así es como evado mi momento presente para ocultar las cosas y situaciones que he pasado, para ocultar y seguir evadiendo y seguir viviendo bajo la ilusión y los sueños. ¿Cuáles han sido los sueños? ¿Cuáles han sido tus sueños desde hace algunos meses, quizás algunos años, que no se han cumplido y por los cuales sigues viviendo hoy por hoy? Que das tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu vida entera quizás, por que estos sueños se vean cumplidos. ¿Sí? Entonces, vivimos desde esta perspectiva en una mera ilusión. En una mera ilusión. No nos damos cuenta, ¿sí?, que si esta ilusión y este sueño no se ha cumplido desde el momento de la concepción de este sueño, que nos hace pensar que ya han pasado 2, 3, 4 años y que no se han cumplido, que nos hace pensar
que se van a cumplir. ¿Sí? Entonces, los sueños los podemos convertir precisamente en metas. Metas palpables. Algo que sea más objetivo. Y siendo objetivo, entonces te acercarás los recursos necesarios. Caerás en cuenta que a lo mejor no tienes todos los elementos y no tienes todo el conocimiento que tú necesitas para poder llevar precisamente a cabo la compleción de esta meta, de este objetivo. Y llámale a eso lo que tú quieras. Llámale a eso lo que tú quieras. ¿Sí? No es que quiero ganar mucho dinero. ¿Ok? Tienes el conocimiento, tienes las herramientas, tienes... ¿sí? Y si no las tienes, pues entonces si no tienes las herramientas, ¿cómo las vas a conseguir? Si tú no tienes el conocimiento, ¿cómo lo vas a adquirir? ¿Cómo lo vas a obtener? Y así sucesivamente. Y llegar precisamente a la parte más objetiva. Y vivir en base a esto. No, ya no tan solo de ilusiones. Quiero vivir una vida diferente, una vida mejor. Sí, pero seguimos buscando ídolos. Seguimos bajo esta falta de responsabilidad de vivir nuestra propia vida. Porque si hasta eso luego tenemos que dedicamos nuestra existencia y nuestra vida a solucionar los problemas y los conflictos de nuestro árbol genealógico. Y no nos damos cuenta. Se nos repite una y otra vez la historia de pérdidas económicas, de conflictos de pareja, de muertes trágicas, etcétera, y no nos preguntamos absolutamente nada. ¿Por qué? Es doloroso, no puedo tocar ese tema porque voy a llorar o me puedo volver una persona sentimental, pero eres una persona sentimental precisamente porque no te atreves a llorar y no te atreves a enfrentar toda esta información que traes cargando contigo desde hace mucho tiempo. Y si se te atora un nudo aquí en la garganta y entonces comienzas a hablar de las situaciones de esta manera y te tiras al drama, entonces menos te conocerás. ¿Sí? Traemos cosas atoradas del pasado, cosas atoradas desde ayer, desde hace años, desde nuestro nacimiento, desde antes de nuestro nacimiento. ¿Sí? Que nos hacen vivir precisamente en esta tremenda búsqueda. Pero la búsqueda, nuevamente, se lo repito una y otra vez, está basada precisamente en una mera ilusión, en un mero sueño. Algún día se dará, algún día seré feliz, algún día llegaré a la paz, a la tranquilidad, algún día. Pues nomás dime cuándo. ¿Sí? Y dime cómo le estás haciendo. Digo, a lo mejor conoces algo que yo no conozco y también me pueda funcionar. Pero si no lo has logrado, entonces cuestiónatelo. ¿Sí? Cuestiónatelo. Y si estás, por ejemplo, haciendo cosas y estás leyendo algunas otras o escuchando algunos comentarios, algunas personas y no te está funcionando, entonces cuestiónalo. ¿Sí? Cuestiónalo. Quizás no sea el camino. ¿Sí? Quizás no sea el camino. Entonces, el curso de milagros aparece precisamente para darnos cuenta y preguntarnos si estamos viviendo prácticamente de ilusiones, de sueños, y que nosotros mismos hemos basado nuestra vida en esto. Quizás algunas cosas el ego nos permita que algo nos salga bien, ¿sí? Pero inevitablemente el ego nos quitará lo que nos ha dado. Inevitablemente. ¿Por qué? Porque nos quiere mantener, ¿sí? Te doy y luego me das. Te doy, pero luego te quito. Sí, pero lo que te di es mío, dice el ego. Entonces me lo tienes que regresar. Ah, y te voy a cobrar intereses, además. ¿Sí? Porque si anteriormente había sufrido, entonces te hice un poquito feliz, pues entonces te voy a hacer sufrir lo que había sufrido, pero un poco más también. Entonces, les digo, necesitamos que ser lo más
realistas, lo más coherentes posible, ¿sí?, que podamos ser. Y darnos cuenta precisamente que hemos vivido y nos hemos perdido en nuestras propias ilusiones. Vivimos todas esas ilusiones como si fuesen reales. Llegando a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer, pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste, ¿sí? ¿A qué se le llama brecha? Los pongo un poquito en contexto aquí, ¿sí? No sé si alguien se esté conectando por primera vez, pero se los explico. La brecha inexistente le llama el curso de milagros porque nosotros pensamos que hay una separación entre lo que yo soy y la fuente, la divinidad, Dios mismo. Pensamos que esta es precisamente esta brecha. Pero dice, hay una brecha inexistente. Esta brecha no existe. Nunca se ha dado. No hay una separación. Y esta brecha, precisamente, es la que se llena. Yo puedo ver, por ejemplo, una brecha tan angosta o tan ancha como yo lo pueda percibir según mis ilusiones o según mis sueños. Y toda esta brecha, que aparte es inexistente, pues entonces lo lleno nuevamente de ilusiones, de sueños, para entonces que esto sea la barrera que me impida conectarme a algo de lo que no estoy desconectado. Por eso les llama, son ilusiones, son sueños. Eso no existe, la brecha no existe, nunca ha existido, ¿sí? Por eso se habla tanto de esta brecha. Si solamente se lo explico, pues entonces para ponerlos un poco en contexto. ¿Sí? Entonces nos dice, llegando a este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer, pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Esto es lo único que se te pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino de que pida tan poco. En realidad no pide nada, y aún en las ilusiones solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. Y subrayenle aquí, en realidad no pide nada, y aún en las ilusiones solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. ¿Sí? ¿Para qué? Hace algunos momentos, me detengo aquí un poquito, porque decía hace algunos momentos que no existe absolutamente nada que perdonar, ¿sí? Sin embargo, para lo único que yo puedo utilizar el perdón, mientras que me dé cuenta que no existe absolutamente nada que perdonar, es que sea sustituto de las cosas y de las situaciones que yo he proyectado de miedo. Entonces, en otras palabras, al único que necesito, al único que necesita ser perdonado, ¡tarán!, soy yo, es a mí mismo, ¿sí? Y hasta que desaparezcan precisamente todas estas ilusiones que me han mandado al miedo, pues entonces hasta entonces, y que yo me sienta de alguna forma en paz conmigo mismo, que ahora sé que debido a mi ignorancia he generado y he creado muchas situaciones, he proyectado muchas situaciones de miedo, de terror, y de esto necesito que perdonarme. Esa es la única regla para tener sueños felices. La brecha se vacía de todos los juguetes de temor, poniéndose así de manifiesto su irrealidad. Poniéndose así de manifiesto su irrealidad. Los sueños no sirven para nada, y el Hijo de Dios ya no tiene necesidad de ellos. No le ofrecen
ni una sola cosa que él pudiera alguna vez desear. El Hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad y simplemente es restaurado a lo que es. ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? ¿Sí? Entonces, esto es el único intento, ¿sí? El único intento que Dios tiene precisamente hacia nosotros, la entrega de sí mismo. La entrega de sí mismo. Y nosotros, al ser su hijo, la entrega precisamente, una entrega mutua, para saber entonces que no hay ninguna diferencia entre lo que Él es y en lo que yo soy. ¿Sí? Soy parte fundamental de todo esto. Eres parte fundamental de lo que yo soy. Y yo soy parte fundamental de lo que tú eres, pues somos exactamente lo mismo. Somos la divinidad en potencia. Aunque así, de primera instancia, ¿sí? Y a bote pronto, ¿sí? Nosotros no sintamos que lo seamos. Nos cuesta muchísimo trabajo creerlo. Y ya no solamente creerlo, nos cuesta mucho trabajo vivirlo y experimentarlo. ¿Cómo que soy ese hijo? ¿Cómo que tengo precisamente este poder para dejarme de proyectar? Este poder para deshacer todos mis miedos, todas mis proyecciones que me llevan al sufrimiento y al dolor. ¿Cómo que tengo toda esa capacidad para ser tan abundante como yo lo desee, tan feliz como yo lo quiera? ¿Sí? Tan poderoso como para poder vivir una vida completamente distinta y diferente a la que hasta ahora he querido vivir, de una forma consciente o de una forma inconsciente. Vengo arrastrando un sinfín de situaciones, un sinfín de ilusiones y de sueños que hacen cada vez más amplia, ¿sí?, esta supuesta brecha de separación, esta brecha que me separa. Entonces, ¿de quién me siento completamente separado? Me siento separado de ti, de algún familiar, me siento separado de una pareja, de un hijo, de alguna persona. ¿De qué me siento o de quién me siento separado? Porque a final de cuentas, esta es una proyección de una separación que reside en ti. Y que como reside aquí, entonces lo proyecto fuera para entonces poderlo ver en mí. No ocurre de esta manera, porque cuando yo veo precisamente estos sueños, estas ilusiones, y alguien más me las hace vivir, entonces me enojo. Y entonces busco culpables, y ese culpable tiene que pagar por lo que ha hecho. Cuando en realidad solamente me ha hecho un favor. Proyectarme esta gran división que tengo dentro de mí. Esta gran división que tengo en mi mente, ¿sí?, con lo que pienso y con lo que siento. Y eso ya es decir muchísimo. Porque entonces me vuelvo una persona sumamente incoherente, sumamente desleal hacia mí mismo. Y entonces veo deslealtad y veo toda esta división fuera de mí. Todo esto habla de mí, todo mi mundo, ¿sí?, habla de mí. Comentaba, por ejemplo, con algunos amigos, ¿sí?, algunas personas también, comentaba precisamente que nuestros ojos, a final de cuentas, es como si fueran agujeros negros. Nosotros percibimos la luz, ¿sí? Y aquí está, creo que Luzma, sí, que es oftalmóloga,
Y pues no nos dejará mentir al respecto, ¿sí? Que son prácticamente como estos agujeros negros que se tragan precisamente esta luz. Esta luz que son meras ilusiones, puesto que la luz que o los objetos, ¿sí? Que los objetos, por ejemplo, se pueden ver gracias al rebote precisamente de la luz en ellos. Cuando no hay luz, pues entonces no hay absolutamente algo que rebote en ellos y entonces que nosotros podamos ver o percibir algo, que existe algo fuera y que está ahí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros absorbemos toda esta información desde lo exterior, nos generamos precisamente una percepción. Nosotros nos generamos esta percepción, como conocemos muchos conceptos, ¿sí? Conocemos muchos conceptos, pues entonces ahora cobra lo que yo estoy percibiendo, cobra un significado. Y esto, al final de cuentas, esto es lo que voy a emitir ahora desde el significado que ha cobrado prácticamente para mí. ¿Sí? Está el significado y el significante. Entonces, ahora todo lo que yo voy a ver es precisamente, y todo lo que como esta manera de co-creador, lo único que voy a hacer es arrojar hacia el exterior una mera percepción. Una mera percepción. Cuando en realidad sería una percepción falsa de lo que entonces he percibido, en base a mi educación, a mis conceptos, a las cosas que yo conozco, que he experimentado. Y por eso todo termina siendo una mera ilusión, porque lo único que estoy proyectando es el significado en base a lo que yo he percibido. ¿Qué estás percibiendo? ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros percibiendo? ¿A qué le hemos entregado precisamente todo este poder? Para entonces seguir viendo cada vez más separación, cada vez ir ampliando esta brecha y sentirnos completamente divididos, completamente así de pequeños, pensando y sintiendo que no somos absolutamente nada, que no formamos absolutamente parte de nada, que seguimos siendo entes separados de nuestra propia fuente. Y por eso proyectamos precisamente la aparición de todos estos ídolos que nos hemos estado formulando y hemos estado proyectando. El desamor puede ser uno de esos ídolos. La carencia puede ser alguno de estos otros ídolos. Y le tenemos tanta fe que le entregamos todo nuestro poder a todo lo que no queremos, a todo lo que nos hace sufrir, todo lo que nos divide y todo lo que nos separa. La fuente es la respuesta. La fuente es la respuesta. Nos decían precisamente en este párrafo número 6 que no deseas lo que crees que un ídolo te puede dar. No deseo lo que un ídolo me puede dar. Es la renunciación total a mi propia proyección, a mi propia información. Y si estás dispuesto a renunciar a todos los ídolos que se han generado y que hemos estado creando a diestra y siniestra, entonces la mesa está servida. Te espero allí, donde solamente la unión puede persistir, donde solamente el amor, la verdad, existen, la eternidad, Dios mismo con nosotros.
Bien. Muchas gracias. Gracias por compartir esto conmigo. Gracias por enseñarme. Y gracias por permitirme compartir este espacio y este tiempo en este punto de completa unión. Nos vemos muy pronto.